A ver, sí, Carlos, yo voy con una cosa muy cortita. Lo más cómico de todo esto, es que para la palabra clave que vos y Natalia pronunciaron hace un ratito, superación, la Argentina no tiene que hacer mucho, no tiene que inventar nada, ni siquiera tiene que ser original, porque la Argentina ya lo hizo. Ya lo hizo, es decir, la Argentina ya estuvo en este gobierno, digamos, no me refiero al gobierno por gobernar, sino en un gobierno cultural de la masa, de la muchedumbre, del tipo que te dicta lo que tenés que hacer, del Estado pesado. Ya estuvo y ya salió de eso. Ya está escrito cómo hay que hacerlo. Pero Carlos, no alcanza. No solamente no alcanza. Si vos tenés hoy un gobierno, perdóname, vos no tenés una oposición, este gobierno, ¿sabés qué le permitís? Con el fantasma del Cuco de Cristina y hoy con el Cuco de Moyano, que hagan desde la incapacidad lo que se les dé la gana. Y acá Tiene que haber una mismo yo oposición dije, que Paulo, genere una alternativa, acá mismo no una oposición que espante. Paulo, tan de acuerdo estoy con eso, que acá mismo hace un par de programas yo dije que si se producía el milagro del siglo y Macri tenía éxito económico, pero no lograba establecer... ¿Y si no tiene qué? Déjame terminar, por favor. Máximo Kirchner. Si lograba el milagro económico de hacer algo más o menos bien, pero no lograba establecer una alternancia democrática... Bueno, ¿qué haces? ¿Habrá fracasado? Lo dije hace 3 programas acá. Sí. Hay, digamos, muchos temas vinculados a la economía detrás de toda esta discusión. Explica fácil, Milei, porque si no, no se entiende. Bueno, por eso, el primer problema es la frustración que tiene la gente y el gobierno no puede mirar a otro lado. El PBI del año pasado terminó un poquito abajo del 2015, abajo del 2011. ¿Sí? ¿Sabés qué quiere decir esto? Que en términos per cápita, el ingreso por habitantes es 8% menor que el que teníamos en el 2011. Eso explica, digamos, que la gente también se sienta mal y, digamos, y eso tiene que tomar nota el gobierno. Después es muy interesante el punto que levantó en algún momento Carlos, ¿sí? Con el tema de las etapas que Argentina tuvo, ¿sí? Que es la etapa de la barbarie, ¿sí? La etapa donde, digamos, se declara la Constitución Nacional, se adhiere a las ideas de Alberdi, se ponen en marcha en 1880 y para 1910 estábamos entre los 5 países más ricos del mundo. Y después empezamos a caer. Ahora, es interesante porque el corte institucional que tiene Argentina en el 30, ¿sí? Los nietos de algunos de esos hoy nos gobiernan. Entonces, ojo con ese tema. ¿Cómo salimos hoy? Yo sé que te agarró el sol. ¿Cómo salimos hoy? ¿Van a ganar los laburantes con eso? Vamos a hablar de la misma manera que salimos antes. A ver, la única forma que descubrió... Vos querés un ajuste brutal. Vos querés un ajuste. No podemos hacer Tengo un déjà vu con el programa, sí. Se descubrió para salir de la miseria, ¿sí? Se llama capitalismo y se llama crecimiento. Para crecer vos tenés que invertir. Con esta presión fiscal que hay en Argentina es imposible invertir. Para que te des una idea, a ver, mientras que en todos los países de Latinoamérica reciben inversión directa extranjera de 3,5 puntos en promedio. Igual nadie marchaba por eso hoy, por la presión fiscal. No, pero me acaban de preguntar cómo salimos. Sí, por supuesto. ¿Okay? Cada uno y nosotros, digamos, recibimos 0,4. Es decir, ¿por qué? Porque es un infierno tributario. ¿Cómo bajás impuestos con este déficit? ¿Cómo bajás impuestos yo hice con este propuestas déficit? para bajar el gasto público. Dije que se tendrían que eliminar los subsidios económicos de cuajo, ¿sí? Y expliqué cómo se podían hacer. Me dijeron no se puede hacer. Y ahora lo hizo Dietrich en transporte y claramente se puede hacer sin perjudicar a los más vulnerables. Con lo cual, digamos, el gobierno tiene que admitir que en esa conmigo perdió. ¿Pero no sos amigo de Sturzenegger? A ver, digamos... Schwarzenegger iba a decir. A ver, yo tengo un profundo respeto intelectual y humano por Sturzenegger, pero desde el 1 de octubre del 2016, cuando cambió el diseño de política monetaria, desde mi punto de vista se equivocó y desde ese momento no pudo bajar más la inflación. La inflación está clavada entre el 1,6, 1,7 y anda oscilando en esos niveles, ¿sí? Entonces, digamos, también se equivocó ahí. Igual menos mal que no le dijiste lo de la marcha porque estabas ahí, pues te hubiesen sacado patadas. No, no es cierto eso. Claro. Yo te quiero un ajuste que viene a rajar a... No es cierto. Están poniendo el falso dilema del gobierno. Hoy te haces el moyanito, pero te Yo soy partidario del shock y te cuento. Vos querés el shock. Hoy te haces el moyanito. No, no me hago el moyanito, no me hago yo nada. Pablito y Javiercito. A ver, ¿cuáles son los subsidios que cree que hay que cortar
señor Louta, digamos que me corre con esto. Toda la evidencia empírica argentina muestra que del 52 en adelante todos los programas de shock, sacando el del 59, fueron expansivos. Y todos los programas gradualistas, todos terminaron mal. Es más, este se parece mucho al de la tablita cambiaria y terminó en una bruta piña. Perdóname, ¿qué propone Milei? ¿Propone bajar la UH? ¿Propone no, a ver, ¿me podés escuchar? Entonces ¿me podés escuchar? Porque yo lo expliqué, digo, recién dije, elimino de cuajo los subsidios económicos haciendo recomposición de contratos. Elimino de cuajo la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Elimino de cuajo las transferencias discrecionales a provincias. Es decir, todos tongos donde están prendidos los políticos. Por eso no la quieren tocar. Y obviamente hay que poner en caja el sistema previsional porque está quebrado. Todo eso es equivalente a hacer 9 puntos del PBI sin el menor daño social. ¿Sí? Y a partir de ahí vos podés bajar impuestos. Yo no tengo la culpa, Mónica, que vos no sepas de economía y no entiendas lo que digo. No, pero es la verdad, o sea, digo, no, claro, digo, se pone a hablar de cosas que no sabe. Por favor, un minuto. Por favor. Más respeto con la señora, la dama de la noticia. Escucha, igual él es un experto en economía, usted lo ven así todo un personaje, pero el señor es un economista muy reconocido. Ahora, menos mal que no dijiste a los muchachos porque estabas en la marcha. No les hubiera gustado mucho escucharte. A ver, discúlpame. 500 selfies hice hoy. 500. Hasta el año que viene. La coherencia del trabajador argentino. Ordenemos, sí. Máximo Kirchner. Por favor. Más que Zaffaroni, sí. A este amigo lo voto para presidente porque es la única figura que nos falta. Después de Menem, Cristina Fernández, Perón. Tú eres una persona muy instruida, muy formada. De acuerdo, pero... Es apasionado en la manera de se supone que uno tiene que explicar lo que piensa de una manera razonable. Yo quiero venir a otra cuestión. Mis por libros ejemplo, los puedes leer razonablemente. Tengo 9 libros. Después, exacto, sí, lo traje, digamos, le traje. Me regaló uno. Ahora le regaló uno a Brancatelli. No, una cosita. A ver, por favor, termina, señor. Después me mandás una selfie. Ahora déjame terminar de hablar. Obvio. Por ejemplo, en materia de economía, para no hablar de grandes programas ni nada por el estilo, cualquiera le pediría a cualquier gobierno que baje el déficit fiscal actual. El déficit fiscal está compuesto de una serie de variables aquí en nuestro país que tienen muchísimo que ver con la corrupción y muchísimo que ver, por ejemplo, tomo este punto, no digo que sea el único, muchísimo que ver con la cantidad monstruosa de ñoquis que hay en el Estado, en todas las dependencias del Estado. Entonces, la pregunta que yo le haría a un político o a un sindicalista que dice, echaron 4.000 personas de tal dependencia, o 1.000 o 500, da lo mismo. En las condiciones actuales, tomando en consideración nuestra realidad, lo primero que tendría que preguntar es, ¿a quién echaron? ¿A un trabajador que entró por concurso, que se ganaba su salario, que hacía su trabajo, que podría además tener un salario mejor si se echara a todos esos vagos, parientes, amantes, correligionarios, amigos que tenemos en el Estado desde tiempo inmemorial? Al mismo tiempo le preguntaría al gobierno, cuando echa gente del Estado, ¿por qué no publica quiénes son? ¿Y por qué motivo? ¿Por qué razón? Claro. ¿Cuáles fueron las razones que hicieron que echaran a ese personaje de ahí? Y le preguntaría del otro lado a un dirigente serio, honesto como el Pollo, le diría, decime una cosa, ¿por qué no preguntás lo mismo en lugar de defender globalmente a todos los expulsados? Carlos, más allá de... Yo creo que el problema... Más allá de una diferencia. Yo creo que el problema más grave que tenemos no es ese. Yo creo que el gran problema que tenemos nosotros en la Argentina es el déficit, la deuda externa y la bicicleta financiera que tenemos. Porque, un punto nada más. Pero, a ver, un país donde vos tenés, te conviene más poner la plata en la bicicleta financiera que te deja las LEVAC un 30% y una fábrica te deja el 7%, obviamente que no va a haber ninguna inversión real. Y nosotros lo que necesitamos es laburo, porque no queremos ser desocupados. ¿Y cómo traes dólares? Entonces, si no empezamos por ahí,
Claro, ¿y cómo atraes dólares a un país que nadie va a venir a invertir con el nivel de tasa impositiva que hay? Pero puedo decir una cosa, es una oración sola nada más. Se impuso la economía financiera. Estuvimos hablando sobre el conflicto que puede resolverse o no, posterior a esta marcha, de la clase sindical y quiénes van a ser los representantes o si va a haber un recambio en la representación. Luego de cómo se va a reconstruir la oposición y si va a lograr, después de esta marcha, nuevas alianzas. Y luego de la economía. Sobre la economía hablaron los técnicos, pero para el gobierno es el gran tema del año y no para los que piensan como Brancatelli que no les importa nada los problemas de los pobres o para los que piensan que les importan todos los problemas de los pobres, pensemos lo peor de este gobierno. Este gobierno tiene que enfrentar en el 2019 una elección. Si de este año es un año malo económicamente, les va a ir mal. Entonces, le conteste a Moyano, mire la televisión mientras la marcha está sucediendo o no la mire, va a ocuparse por una cuestión de supervivencia, diría yo, o va a intentar hacerlo a su manera, equivocada o no, de la economía. La economía va a ser el centro de la gestión de este año. Pero María, a mí, yo quiero decir una cosa primero que es importante. La causa de Independiente está en apelación en la Cámara de Apelaciones de Loma de Zamora. Hay mucha prueba. Gustavo lo sabe. Eso es clave, Flor. Seguramente si la Cámara no cede las presiones, que lo creo, tengo muy buena referencia de los jueces, va a avanzar y la pesquisa indefectiblemente va a la detención de Pablo Moyano como cabeza de la asociación ilícita y de toda la comisión directiva, cosa que espero porque eso es justicia, por un lado. Y por otro lado creo que toda la oposición de cualquier color, y ya lo digo como fuera de la política partidaria porque lo dije, que estoy afuera, no está, es un error táctico no analizar que si no hay una cara que enamore a la sociedad, no ganan nunca más. Y lo que yo vi, déjame terminar, porque si no... Sí. Y lo que yo vi en el escenario es gente que porotea la supervivencia el año que viene en las elecciones de la Cámara de Diputados, de la asesoría de una concejalía. No hay un proyecto de poder que le gane a Macri. Sí, no pero de esa cara, y vos sabés, todavía no está armada. O sea, si se va a armar una cara visible, el peronismo que no estuvo hoy en esa marcha dice mayo del año que viene. Y quiere que quien sea el que lidere tenga que ser un gobernador, porque en última instancia es el que tiene mayor poder territorial. O sea que acá estamos pidiéndole al peronismo que ponga una cara visible cuando la oposición la tenga en el Congreso. Pero termino, Florencia. Pero me interrumpí, estaba hablando yo. No hablé. A ver, pero quiero terminar la idea. Terminá la contesta así. Termina, Flor. Lo que quiero decir es, yo no estoy hablando de peronismo, estoy hablando de la oposición en general. Y no estoy diciendo que es una cara. No hay un proyecto de poder que pueda contarle una plataforma política a la gente superadora con una cara que no sea ni chorra, ni pasado, ni tren fantasma, ni mamarracho. Lo que digo es, no es un líder que emerja, es un equipo que pueda decirle, nosotros venimos por el progreso social, que es ni más ni menos que programar el porvenir, protegiendo, sacándole los impuestos a las pymes para que puedan producir mejor, sacarle la extorsión de los camiones, que a la pyme que tiene 2 empleados le mete un camión y tiene que cerrar porque no puede pagar la logística. Quiero discutir declaraciones juradas de los sindicalistas, quiero sindicatos fuertes que con libertad sindical, porque cada empleado tenga la voluntad de decir yo voto a este y no que esté amañada la elección. Eso es lo que nosotros como Nacional y Popular, peronista, progresista, porque pienso en Margarita también, tiene que ofrecerle en oposición a la centro-derecha. Para eso tenés que tener legitimidad, honestidad, compromiso y futuro. Si no, Macri 2019. Pero hablaste con el resto de los peronistas, vos que yo acabas de hacer yo estoy haciendo análisis político. Pero a mí me expulsaron porque perdí la discusión. Sindical, no era una movilización partidaria. Pero acá le están pidiendo. Primero no había ningún dirigente político, salvo Yasky, que es diputado estaba Gustavo Menéndez, el PJ Bonet, estaban todos abajo. Estaba Máximo Kirchner, estaban todos abajo. Julio Zamora, intendente de Tigre. La marcha anterior también estuvieron abajo. No es esta la foto definitiva. Lo que pasa es que a muchos les conviene plantear que esta es la foto de la oposición. No, esta es la foto del gremio. Una cara, ustedes saben bien que el peronismo... una cara taquillera es Moyano, porque es el convocante. ¿Les puedo hacer una propuesta? Porque la verdad... A mí no me interesa dentro de 2 años qué va a pasar. A mí me interesa lo que pasa mañana. Claro. A vos, a la mayoría de los que estaban abajo. Y creo que a la mayoría de los que estamos acá... Hoy, otra vez la mayoría. A ver, a mí me interesa saber cómo solucionamos mañana el conflicto que hay en el Posado. Vos sí. O cómo solucionamos el conflicto que hay en el INTI, o en los azucareros, o en el SEAMSE, o en todo eso. A mí no me interesa hablar dentro de 2 o 3 años. Me interesa hablar ahora. Porque la verdad que... con una economía que de verdad se sigue manejando sobre la bicicleta financiera y no se crea trabajo, nosotros necesitamos trabajar.
Si no tenemos trabajo, nos morimos, porque quedamos fuera del sistema y no quiero ver más compañeros piqueteros. Quiero ver compañeros laburando, porque nos degrada como laburante no tener laburo. Obvio. No, a ver, lo que vos decís es cierto. No sé si lo sacabas de la marcha de esta tarde a la solución de estos problemas. La verdad es que no creo. La verdad es que no creo. Y en relación a lo que discutían recién, esta marcha y Moyano obstaculizó el trabajo de unidad que pretenden hacer el peronismo. El peronismo le están remando a la unidad, quieren encontrar en el PJ a un líder, se han reunido, van para acá, para allá, pero la última reunión, las posibilidades de seguir adelante estaban bloqueadas por esta marcha y por la propuesta de Moyano, porque había gente que no, como Moyano no. Entonces, la verdad es que si no abrimos un poquito la cabeza y empezamos a pensar que las soluciones hay que negociarlas, hay que hablarlas, hay que... Y no el rechazo en bloque a todo, no lo digo por vos. No, pero es un problema que tiene que solucionar el peronismo. Yo soy de frente izquierda, ¿qué me importa al peronismo, me refiero ahí? a los problemas del país. Los problemas del país son, ya sabemos, los venimos hablando. Pero, la inflación, pero yo creo que tenemos que poner todo el esfuerzo ahí. Yo creo que hay que poner todo el esfuerzo ahí, no en quién va a ser el candidato. A ver, Juan, sí. Escuchame un segundito. Sí. Yo comprendo la preocupación por la emergencia, que es la cuestión social en la Argentina de hoy. 30% de pobres, 28%, una barbaridad, un universo que vive fuera del sistema. Eso no se soluciona solamente cuidando la actualidad. Eso se soluciona cuidando la actualidad a partir de una visión del futuro. Un dirigente sindical no puede dejar de pensar en cómo desarrollar el país, porque la posibilidad de rescatar a los pobres depende de un proceso de desarrollo de mediano a largo plazo. Yo comprendo que salgas a pelear por la emergencia. Totalmente de acuerdo, pero hoy tenemos compañeros que nos están minando por televisión que capaz que hoy su familia no puede comer. No, pero nosotros tenemos que dar una respuesta a eso. Eso es lo más importante. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí? ¿Me importa quién va a ser presidente dentro de 2 años? Yo sé a quién voy a votar. Muchos de los que marcharon, Pollo, pero ustedes no están planteando, es verdad lo que dice Casella, porque hay una situación, dentro de un futuro, muchos de los que manifestaron hoy no van a tener ni siquiera por qué manifestar, porque esos trabajos no van a existir, porque un maquinista no va a ser necesario en una máquina. Un país atrasado como la Argentina, bueno, va a demorar un poco más, pero verdaderamente en lo que es comercio, hay cajeros, cuando vas a un negocio, apretás una máquina, te dan un número y ya no te atiende quien. Ahí faltan 3 personas. Sí. Y no es un problema ni de Cristina, ni de Macri, ni del que viene. Ojo con eso. Y ustedes no ven el entonces, futuro. ¿qué le decimos al tipo que hoy no le puede dar de comer a sus hijos? Espera 3 años que vamos a votar a otro, a ver si nos va bien. El tema es el siguiente, cuando el mundo está discutiendo otras cosas, resolviendo otras cuestiones, nosotros estamos, digamos, nos toca vivir, sí, es esto. Es que pará, quieren ver el archivo es maravilloso. ¿Quieren ver un repaso por el archivo? ¿Vamos al de Moyano o tenemos el de Tato? Vamos primero con el de Moyano, tiempo atrás, hasta el día de hoy, y después vamos con Tato, brillante como siempre. Mirá. Fue elegido delegado gremial por primera vez a sus 18 años y comenzó una carrera sindical que no tuvo freno. Todos el 21 de abril, ¡paro general! Pero fue recién como secretario general de la CGT que pasó a convertirse en un hombre de muchísimo poder con el cual tuvieron que lidiar los gobiernos de turno. Y en esas disputas políticas su camión fue por momentos para un lado y por momentos para el otro. Radiografía intratable de Hugo Moyano. Los camioneros son carreteros, llegan al puerto, llegan al fin. Esto que estamos viviendo en este estadio es un coloquio de la lealtad a quienes responden a los intereses de los trabajadores. Compañero Moyano, usted que anda pidiendo un trabajador como presidente de la República, yo quiero decirle que trabajo de los 18 años. ¿Cambió usted o cambió el gobierno? Yo no cambié, yo sigo siendo el mismo. Darle el salario a los trabajadores después del esfuerzo que hace para ganarlo es la negación del peronismo. Si el gobierno nos declara la guerra, los camioneros estamos preparados como están preparados todos los trabajadores. La decisión de la gente es parar. Parar porque está ya cansada, porque el gobierno le está quitando parte de su salario. Quiero decirle, compañero, iba a decir, si no te molesta te digo compañero. Nos quejábamos antes
porque el gobierno no nos convocaba, me parece que sería estar fuera totalmente del lugar cuando nos convoca el gobierno y no ir. ¿Cómo te aplaudieron, Hugo? Pero ¿sabés lo que te aplaudirían si fueses hincha de Boca en vez de Independiente? Evita mi vida, con las medidas que tomó el gobierno, y hubiera dicho, este se está haciendo peronista. Son paritarias libres, son paritarias libres. Ahora, si quieren imitar las paritarias, que lo digan. Y entonces empezamos a hablar en otro idioma. No podemos aceptar más comportamientos mafiosos en la Argentina. Ahora están agrandados esta gente. Nosotros no vamos a permitir que se pierda el poder adquisitivo del salario. Yo creo que les queda poco tiempo ya para ello. Ya la gente está convencida de que este gobierno está fracasando. Los camioneros son carreteros. Bueno, esto fuimos de ayer a hoy. Ahora, ¿quieren ver lo que pasaba hace muchos años atrás? Van a ver que en la Argentina hemos avanzado muy poquito. Escuchen al gran Tato, por favor, y grábenlo, mirá. Años peleando, Tato, para que un obrero sea un hombre respetado. Veo cómo me respetan, ¿no? Y sí, es lógico, usted es el director general. Y por supuesto. Yo antes tomaba fábricas, Tato. Ahora invierto en ellas. Antes yo me peleaba con los patrones, les gritaba, gorilas, pónganse de nuestro lado. ¿Y ellos qué le contestaban? Póngase usted en el nuestro. Compañero Tato, usted que es una persona de gran memoria, a ver si nos ayuda a recordar cómo era Ubaldini. Ubaldini para el mar. Usted tiene que practicar mucho, porque ustedes sabían hacerle paros generales a los gobiernos radicales. Pero ¿saben cómo se le hace un paro general a un gobierno peronista? Sí, claro, Tato, sí. Lo primero que tenemos que lograr es que haya un gobierno peronista. Acá, Tato, lo que hace falta es otro 17 de octubre. No les haga caso, Tato. Déjelo, véngase con nosotros a festejar el 17 de octubre. ¿Ustedes quieren que regrese el general Perón? No, nosotros justamente estamos festejando que no va a regresar, Tato. Compañeros, terminemos con esta CGT obsecuente y acomodaticia. No, compañero, terminemos con los nostálgicos del estatismo. Compañero, unámonos en contra de estos turros. Compañero, unámonos en contra de estos turros. Compañeros, unidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Año 92, brillante, Tato. No sabemos si reír o llorar. O bajamos la parcial y nos vamos a dónde. Yo digo, mira, los argentinos nos vamos a Japón y nos fundimos de país en cuánto, en un trimestre. Danos 2 trimestres. Me parece, más allá de los tapes que acabamos de ver, que cada uno sacará sus propias conclusiones, la salida está entre todos. Y yo siempre me llama mucho la atención a lo que nunca los argentinos aprendemos del error. Es decir, cuando tropezamos varias veces con la misma piedra, seguimos repitiendo la historia, porque es siempre la misma, y muchos personajes que se repiten, Moni. La verdad es que somos una... A ver, los que tenemos cierta edad, perdónenme, somos una... Fracasamos. Esta es una generación que fracasó. La del 70, fracasamos. Fuimos de mal en peor. Ya está, chicos. Hay que inventar algo nuevo. Es la misma película que se repite, se repite, se repite. No hay que inventar nada nuevo. Fracasamos en todo. A ver, ¿para qué hacer Juan Manuel, fracasamos. Ya se sabe lo que hay que hacer. Se sabe. No importa, ya se sabe, pero alguien lo tiene que hacer. Aparentemente, todavía... Mira, la verdad es que no sé si las recetas del pasado sirven para un mundo que está cambiando vertiginosamente al compás de una nueva revolución que la que imponen las tecnologías que van a cambiar la vida de todos nosotros en los próximos 3 años. A lo que quiero apuntar a tu afirmación de que la generación de los 70 fracasamos. Hubo un crecimiento espectacular en un plano. Fue la eliminación de la tutela militar que veníamos sufriendo en la Argentina desde el 30 en adelante. Eso desapareció. Totalmente. En ese sentido, el pueblo argentino creció. Por lo tanto, ahí no hay un fracaso, hay un triunfo. Fracasamos en el plano económico, porque no logramos generar la riqueza necesaria para distribuir con justicia. Porque generamos más pobreza. No solo que generamos riqueza, pero cuando generamos más pobreza, discutimos las mismas cosas siempre. La riqueza de la Argentina de los 80, estaba hablando de 1880,
tenemos que referirnos al mundo de 1870. Claro. Y de dónde venía la posibilidad argentina en ese momento. En ese momento nosotros estábamos atados al carro británico, que nos generaba inversión y compra de todo lo que producíamos. Y éramos 4 millones de habitantes, 4 millones. Repartíamos ese ingreso entre 4 millones de personas. Ahí pasamos a tener un ingreso per cápita que podía estar en el 5º, 6º, 7º lugar en el mundo. La situación en los países subdesarrollados ahora es totalmente distinta, no es tan fácil. Pero las reglas del éxito, las reglas del éxito siguen siendo las mismas. Tiene razón Carlos. Las reglas del éxito no han cambiado. Y yo creo que la sociedad argentina... Igual tan fácil no debe ser, porque usted lo plantea como algo tan simple. Pero la sociedad tiene una rebelión. A ver, el problema de la sociedad de quién es el problema. Termino con esto. A ver, un minuto, sí, chicos. La sociedad argentina tiene una rebelión, está rebelada contra las reglas del éxito, contra las que están probadas en todo el mundo y contra las que fueron exitosas en la Argentina también. Entonces, mientras no cambiemos esa cuestión mental, vamos a seguir fracasando, porque las reglas del éxito siguen siendo las mismas. El tema es el siguiente, es tal cual lo dice Carlos, ¿sí? La Constitución de Alberdi dejaba las bases de un país liberal que, cuando se aplicó, se convirtió en el 5º país más rico del mundo. Hoy, cuando vos tomás lo que se llama el índice de libertad económica, aquellos países que son más libres, o sea, que son más mercados abiertos, competitivos, abren sus economías, baja presión fiscal, son 8 veces y media más ricas que los que son reprimidos. Pero nosotros tenemos una pasión por el estatismo, por vivir del bolsillo del otro, que hace que esta sociedad se haya vuelto una sociedad de saqueadores y por eso nos estancamos. Por eso, digamos, los países, digamos, que son libres, además, tienen 20 veces menos de pobres. Sí, es más, los que son pobres en los países libres son el doble de ricos que cualquiera del 75% del ingreso. La socialdemocracia europea no piensa lo mismo. A ver, bueno, por eso no crece, pero vos, otra vez tengo que discutir de economía con vos que no sabés. Pero eso se no repita lo mismo. ¿Sabés cuál es tu problema? Es que, digamos, ¿sabés lo que pasa? Que hay gente que tiene desprecio por los datos. Tienen desprecio por los datos, tienen desprecio por la mayoría económica. Entonces, todas esas cosas, sí, después, digamos, o sea, ¿sabes cuál es lo peor de todo? Mira, ¿sabes qué? Cuando tuvo que elegir, por ejemplo, Marcos Peña, pero dame un segundo. Cuando Marcos Peña tuvo que elegir un candidato para ministro de Economía, no eligió el que sabía y el que tenía un programa armado. ¿Sabes qué? Eligió al más pedorro, que era Prat Guy, sí, que les dijo lo que quería escuchar, que era, no, de esto se sale gastando más, y vamos a quedarse con eso. Para un minuto. Ya voy, Casela, una observación. Si me dejan contestar, por favor. Hay mucha gente. Siempre que viene Milei le pega a Marcos Peña. Me parece que hay algo personal con Marcos Peña. Que no lo convocó. No es ese mi problema. Muy bueno. Digo, yo con este gobierno socialismo amarillo no quiero saber. ¿Qué era Vidal? La Evita amarilla. ¿Para qué se quiere ir? Javier, que me dijiste fuera del aire. Que me diga lo que fuera del aire de Marcos Peña. ¿Qué es Marcos Peña? ¿Qué me dijiste? ¿Qué más? No sé, digo, pero... ¿De la qué era? ¿De dónde? No, lo que se dice fuera del aire. Milei tiene puro... Por favor. Acaba de decir que los países libres son exitosos en términos económicos. Sin embargo, en los países centrales del mundo capitalista, en los últimos 10 años, se ha producido un proceso continuo de concentración del ingreso y crecimiento de la pobreza. Por eso Trump es presidente de Estados Unidos. Por eso Trump es presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, no actuemos en base a ficciones. Te estoy dando un dato. No, sí, pero vos conocés los datos de los índices de libertad económica y cómo eso impacta, por ejemplo, sobre la expectativa de vida, sobre el ingreso per cápita que tienen, sobre cómo crecen. Digamos, o solo lo estás diciendo porque como me gusta la socialdemocracia, sí, entonces voy, no me estás contestando, no estás diciendo... No. Te digo que ¿querés que saque los datos? De ¿Me das tiempo para sacar los datos? Por favor, chicos, Gaveta no lo puede creer, no lo conoce. No lo conoces a Milei. No lo conoces a Milei. Él explica apasionadamente la economía. Hasta ahora me salvé, hasta hoy. Pero es un libertario. Sí, bueno, de acuerdo, pero hay maneras y maneras de discutir. Y yo creo pero las personas inteligentes se fijan más en lo que tiene que ver el fondo
que, digamos, el packaging. Eso hacen las personas inteligentes. Lo te querés vas a concentrar, dejar- digamos, con el packaging, Santiago. quedate con el packaging. Santiago. Digamos, pero te estoy tirando un montón de teoría económica que Santiago. evidentemente no entendés. Ahora, Milei, sí. Santiago, Por favor, Dejalo adelante. basurear Por favor. todo, dejalo que termine de basurear el resto No de es basura, es humor, es humor, es humor. Por favor, es humor. Por eso, sí. Por favor, sí, es su manera. Santiago. Surrealista. Es surrealista, sí. Si lo dejás que me interrumpa otra vez, No te me me vayas voy de vuelta. cuando- No. como cuando vino el Tula con el bombo. No, de verdad. No querés que se vaya así. Oye, No, no, es la para, idea. mirá. No es la idea. Como Luis de Adelante. En Villa. este Por griterío favor. los televidentes no entienden nada. Pero está tranquilo el Pero programa. se divierte. Que hablemos, Sí. pero- Estamos Oíste, muy está respetuosos, tranquilo. vamos a pudrir Por un favor. poco. Sí, muy respetuoso. Sí, somos muchos. Sí, adelante, Carlos. Vale, bueno, entiendo. No, hablando de salir del círculo vicioso. Yo empecé hoy hablando de eso, Mónica también habló de eso. Tato lo hacía en el Hemos hablado 92, sí. todos De lo mismo. de que estamos dando vueltas, ¿no? Todos tenemos que empezar por modificar ciertas actitudes nuevas. Esto que yo le planteé al Pollo es nada más que un ejemplo porque es uno de los problemas de un conjunto de problemas complejísimos. La deuda, la inflación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vos mencionás los despidos del INTA. El INTI, da igual, el Instituto No, son Nacional de competitivos. Tecnología Industrial. No, pero quiero decir, da igual en el sentido que son organismos del Estado. Despiden en el INTI, es un organismo del Estado, sabemos que el organismo del Estado está inflado de ñoquis y de salarios, de gente que ni siquiera va a trabajar. Por ejemplo, el gobierno implantó una medida que se controla la presencia y hubo no sé qué cantidad de renuncias, de gente que tuvo que renunciar porque le exigían que fuera. La pregunta concreta es, en una situación así, precisa, el sindicalismo tiene que empezar por decir, yo no defiendo ñoquis, yo defiendo trabajadores. Yo no defiendo ñoquis, ahora tengo una pregunta. Bueno, no, pero ¿Conoces déjame el INTI? terminar, por favor. Déjame ¿Pero terminar, conoces por el favor. INTI? Porque yo no defiendo ñoquis. No, pero ¿Conoces el suponiendo que vos no hagas eso, la mayor parte de los sindicalistas Bueno, pero estás lo hablando hace. conmigo. Perdón, ¿lo puedo tutear? ¿Eh? Perdón que lo tutee. Está hablando conmigo. Sí. Usted dice, yo le estoy diciendo, yo no defiendo ñoquis. Ahora, ¿usted conoce el INTI? ¿Conoce el Posadas? Yo lo conozco porque me atiendo en el Posadas y conozco al INTI porque los conozco de hace años. Los compañeros que están echando no son ñoquis, son profesionales que salvaron a mi viejo, por ejemplo, de 2 tiros que le pegaron en el Posadas. Y en el INTI los conozco porque los conozco de hace años. Sí. Son tipos que van a laburar todos los días. Entonces, si vos me decís, echen a los ñoquis, es que los echen a todos, pero vos no casos y podés casos. desarmar un lugar como el INTI porque cumple una función social muy importante en la pero, sociedad. a ver, precisemos. Yo no estoy hablando de tolerar que se desarme el INTI. Lejos Bueno, pero de- eso Estoy es lo que hablando- está pasando No, hoy. bueno, pero hay que precisar. No puede ser que por una cantidad de despidos se acuse al gobierno de desarmar el INTI. Lo que hay que hacer es decir, a ver, primero, como dirigente sindical, lo primero es decir, a ver, ¿qué es esto de los despidos? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Lo que dije antes, el gobierno tendría que decir, este señor está despedido porque no viene a trabajar o porque no Pero entró Carlos, por concurso. Pero para eso se ahí tiene usted que tiene razón en algo que se ha hecho muy mal. Quiero decir, es muy bueno lo que está planteando. lo que estoy El problema es que para que pase eso, no pasa se tienen que sentar los que dicen hay que echar tanta gente porque no vienen a trabajar y se tienen que sentar los trabajadores para decir sí, tenés Correcto. razón, no tenés razón. Correcto. Eso es lo que no está pasando. No está pasando eso. Eso es lo que no está Pero, pasando, perdón, ese es el Está problema pasando que lo hay. contrario, Ese tiene es el- razón en lo que ese es dice, el pero problema pasa que lo hay. contrario. Carlos, Echan a todos se sin cometió una importar el caso. imprudencia, porque la planta es de 3.000. De los echados, el 70% tiene presentismo pleno, cuando se dice que es una de las causas para echarlos. Entonces lo que hay que hacer es un trabajo concreto, porque si no se juega en Sentarse, contra. analizar Cuando cada en el caso. Senado se corrió la situación y se echaron mujeres embarazadas o gente de carrera No, con o que discapacitados también pasó lo mismo. o gente que cumplía un Muy mal rol, hecho. Ajá. se benefició a otros vagos. En el INTI, el 70% de las personas que hoy están afectadas, por ejemplo, tienen presentismo, cosa que en la Argentina conseguir esto Sí. es insólito. No, y el Es problema un además trabajo es la que no se cantidad de está cargos, haciendo. Sí. es la cantidad de cargos políticos. A mí, no es que me enerve, pero la verdad es que cuando hablan de ajuste, le damos el 12% con una inflación del 20%, yo
Digo, ¿en qué momento van a ajustar la política? ¿En qué momento? Total. En la Cámara... Echaron a 12 familiares, echaron a 12 familiares del gobierno. Sí, y contame todo lo que metió el gobierno anterior, no solo lo que mete este gobierno. Estoy siendo irónico, no es para que hablemos del gobierno anterior, estamos hablando de este gobierno. Cuando vos ves lo que gana un diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, la cantidad de empleados que puede poner, los aumentos que se dan, decir, está todo bien. Me empiecen a dar el ejemplo ustedes. ¿Alguna vez? Hay un senador acá, hay un senador. Yo tengo una pregunta. A ver, hay un senador. Sí, pará. ¿Por qué no recortan las dietas a la mitad con esta crisis? Porque aumentaron como aumentaron los sueldos. No. Suyo. A ver, primero. El Frente Izquierda yo voy primero. Lo rechazaron. Primero, creo que es una discusión que hay que darla seriamente, sin demagogia, sin demagogia. Yo no tengo ningún... Primero, se tiene que fijar, porque ¿cuál es el inconveniente con las dietas? No la puede fijar el Congreso, ni por una cláusula como la tiene en el Senado, que aumentan la nómina de los trabajadores y aumentan los propios legisladores. Pero hay que discutir en serio, ¿cuánto tiene que ganar un legislador nacional? Y yo quiero poner una cosa para que se entienda, no todos los legisladores son de la Ciudad Autónoma ni de Provincia de Buenos Aires, no todos los señores legisladores están a 2 o 3 horas de estar en el Congreso. Entonces, cuando se discute lo que puede ganar un legislador, que se defina cuál es el parámetro. ¿Un secretario de juzgado? ¿Un fiscal? ¿Un juez? Porque un legislador que viene del interior tiene que trasladarse. A ver, no todos son acaudalados. Pero para eso se postula y para eso es un servicio. Por favor, es un servicio. Es un debate que hay que dar, pero me parece que tiene que ser fijado por ley cuál es el parámetro. Yo estoy blanqueando una situación. Ahora, ¿qué hicimos en el Senado? ¿Qué hicimos en el Senado? No, porque si no vamos a caer en el otro extremo. Bueno, si vos querés que te dediques a la actividad privada, bueno, tenés legisladores que únicamente vienen en la mano con un bolsillo fuerte. Igual yo le voy a decir una cosa con todo respeto, senador. Yo que muchos viven de su sueldo no me la creo ni gancho porque no es imposible el estilo de vida. No metamos a todos en la misma bolsa. No, todos no. Así como pero no lo digo, hay sindicalistas de primera y de segunda, no lo digo de ahora. No lo digo de ahora. Un minuto, por favor. La política históricamente funcionó así, pero en este momento que todos reconocemos, todos los sectores reconocemos ante semejante crisis, estaría bueno que así como recortaron las jubilaciones, recortaran también las dietas de... Bueno, pero está bien, gesto, ¿no? Pero está bien, lo primero que se ha hecho en el Senado, cuando él dio el ejemplo de los 500 o 600 que tenés para marcar y que en silencio se retiraron, es porque, bueno, la depuración de los ñoquis viene con nuevas medidas. Es decir, cuando vos tenés que poner el dedo, tenés que marcar, entonces ahí se comienza a limpiar. Eso es decisión política. Un país que retrocede. Eso es decisión política. Aumentaron la cantidad de ministerios, aumentaron la cantidad de secretarías, aumentaron la cantidad de subsecretarías y aumentaron la cantidad de direcciones nacionales. Pero escúchame. ¿Es un dato de la realidad? Pero escúchame, pero es un dato que se redujo ¿No era que el Estado que dejó el kirchnerismo era demasiado grande? ¿No era muy grande el Estado que dejó el kirchnerismo? ¿Era necesario aumentar la cantidad de subsecretarías de direcciones? El Estado que dejó el kirchnerismo fue un Estado preanárquico, un Estado vergonzoso. ¿Aumentaron la cantidad de funcionarios públicos? Ni siquiera se cumplió con una transición ordenada. Un ministro se tuvo que hacer cargo y no sabía dónde estaba parado. ¿Aumentaron la cantidad de cargos públicos o no? ¿Cómo? ¿Aumentaron la cantidad de cargos públicos desde que asumieron o no? De ministerios, secretarías, subsecretarías y así se tomó la decisión de dejar sin efecto. Se aumentó para hacerse cargo del Estado porque nadie sabía dónde estaba parado. Listo, la fiscalía descansa. Con excepción de un solo ministerio. En ningún ministerio se cumplió una transición democrática. Solamente este país pudo darse el lujo nombraron más que una funcionarios para poder ir a ocupar la los banda ministerios. presidencial. ¿Sabés qué pasa? Parece que acá nadie tiene historia. Parece que acá arrancó la historia en diciembre del 2015. No, yo me hago cargo del gobierno peronista. Y que en estos 2 años... Vos también tenés que hacer cargo del gobierno yo me hago cargo de todo, sí, de la con Rúa mucha también. Dignidad. Del radicalismo me hago cargo con mucha dignidad. De la y de Rúa la también. decisión de formar Cambiemos. Sí. ¿Y sabés qué? ¿Cómo hoy terminó el 2001? Hoy el país está en otra cosa. No, tu añoranza es el 2001. No. Y el país está en otra cosa. Y dio un salto de calidad. Muy mal, ¿Y sabés qué? Muy mal si no había Cambiemos, yo quiero saber dónde hubiera estado un Jaime, un Schiavi, un Devido. ¿Por qué no hablas a los familiares de Once? ¿Dónde lo mirás? ¿Le podés mirar a la cara cuando se tapaba la joda? Por supuesto. Muchas cosas cambiaron para bien. ¿Sabés qué? Yo entiendo la ansiedad de muchos laburantes que la están pasando mal, pero el país cambió para bien y tenía que dar este cambio. Pero ¿sabés qué? Cambien ustedes. Que no pueden ir al supermercado mañana. Con un proyecto serio. Construyen un proyecto serio, transparente y republicano. Y en cuanto a lo que nos falta, los errores económicos de la Argentina es porque este país siempre miró al corto plazo. Nos falta acuerdo político. Ese es el fracaso de la Argentina. Y que hay que hacerse cargo. Porque sabes que en esta marcha, detrás de mucha gente de buena fe, que la pasa mal y que fue a caminar, están los pícaros, que quieren agruparse, que protegen sus propios privilegios. Ojalá y que tengamos están acuerdo acorralados político en la justicia. Entonces,
Hay que ordenar la política y hay que mirar la... Yo sabés lo que celebro. Un acuerdo político Yo para el celebro trabajo y la producción, ojalá. al Frente Renovador, porque gobernamos en minoría y en estos 2 años, sin otras fuerzas políticas no hubiera avanzado el país. Al peronismo responsable, que acordó y acompañó para que unifiquemos el tipo de cambio, porque esto era un carnaval, para que podamos afrontar el pago de los holdados, que se votó de manera soberana. Yo rescato la oposición responsable y de esa oposición vamos a tener un país previsible. Mientras seguimos discutiendo qué país queremos, hoy me pararon 2 papás y uno se me largó a llorar, son del municipio de Florencio Varela, hablando de lo que ha crecido exponencialmente el tema del narcotráfico. Y cómo se le está llevando a los chicos. Dice, pero aparte pibes que algunos eran cracks en el deporte, en el fútbol, por ejemplo, y ahora los ven destrozados por la droga. Ellos me decían, bueno, que habían hecho la denuncia en la policía, que después la policía fue y a la larga siempre el narcotráfico termina ganando. Esto partido de Florencio Varela. Y esta es la situación con la que se va a encontrar un papá, una mamá, un chico, un joven, un abuelo, ya ahora cuando se levanten un rato nada más, mañana. Es decir, discutimos por muchas cosas y hay cosas que no cambian nada, mientras hay otras que avanzan mucho. Pero vos sabés mucho de lo que pasa con el narcotráfico. No, aparte, ¿se está haciendo algo con el narcotráfico o no? Porque este gobierno ha levantado una bandera con respecto a eso. A mí me parece que lo que primero se ha puesto el problema sobre la mesa. Entiendo que el gobierno quiere mostrar cierto resultado, está... analizado. Si vos vieras la desesperación de estos padres, ¿no? Y aparte lo que vos decís, me acuerdo, ¿sabés qué? Lo voy a decir. Espero que no le pase nada porque responsabilizo a la bonaerense, pero el otro día me llegó lo mismo que te llegó a vos, un pedido de auxilio de Graciela en el barrio La Isla, de Villa Celina, tomado por narcos. Ella tiene 9 nietos, no lo podía sacar de la casa porque estaban a los tiros. La comisaría sexta de Villa Celina totalmente entongada con los narcos. Eso, el conurbano profundo, el barrio profundo donde no llegan los fiscales, donde no llegan los jueces, donde no llega el Estado, o el Estado entra en su fase represiva. ¿Quién gobierna Florencio Varela? Andrés Watson, que era el delfín de Pereira, que gobernó durante años. Toda la vida. Pero que tiene injerencia. Entonces lo que hay es secuestros de drogas, que yo la sigo mucho a Laura Echarri porque me parece que es la que más sabe de narcotráfico y narcomenudeo, y ella lo que dice es que, digamos, que secuestrar no va a terminar con el narcotráfico porque es un delito transnacional, pero sí lo que hace es desalentar que en el mercado sea fácil porque falta el producto, entonces se encarece y de última el dealer va a tener que rebuscársela, que es a donde hay que atacar, que es el que vende y el que la provee, ¿viste? Porque ir a atacar al consumidor, ya sabemos que no funciona. Lo que no hay es un análisis diferente de lo que es atacar el cargamento que sabemos que viene de la Ruta 34, de aire, de Paraguay y Bolivia, depende si sea marihuana o cocaína, con el narcomenudeo que está devastando a los barrios pobres del país. Digamos. Ahora, ¿hay un número para hacer denuncias a nivel... obviamente, sí, hay un para preservar la identidad? O un 101, pero lo que pasa... ¿Pero pasa algo o no pasa nada? Hoy se inauguró el 134, a ver, sí, el Ministerio de Seguridad lo puso hoy justamente. Pero lo que pasa es que vos... A ver si por minutos. Sí. Ahora en esto me parece que si hay algún tema en el que vamos a estar todos de acuerdo, quiero rogarle a Dios, va a ser pelear contra el narcotráfico, que se dan 2 planos, como decía recién Florencia. Yo sí realmente creo, por lo menos vengo siguiendo hace mucho, la cuestión, el tema de los grandes, sobre todo en la frontera norte y noreste, la hidrovía, que era muy peligrosa, ahí se está atacando mucho, pero en los barrios la cosa sigue drenando y las vidas se cuentan de a una y todos los días, no podemos mirar la grande. Y ahí hay que hacer una intervención la social política muy fuerte. Del narcotráfico. Claudio, vos lo sabés bien, ha financiado la política espuria del narcotráfico. Bueno, que tenga un crecimiento absolutamente exponencial en la Argentina. Pero una línea para la familia. Pero hay una batalla. Una línea respecto a este tema es la contracara del narcotráfico, que es qué haces con los chicos adictos. Y eso no se está haciendo en la Argentina desde hace décadas. Los centros de rehabilitación, una mamá o el papá que te fue a hablar de un chico que tenía un futuro, que era deportista y que hoy está cooptado por la droga, no tiene a dónde llevarlo si no tiene recursos económicos, por supuesto, de lugares públicos que lo ayuden y que los asistan. Entonces, esa es la contracara de lo que no se habla. Una cosa es el narcotráfico y otra cosa es qué hacemos en la Argentina con los chicos adictos. No hay políticas de Estado para eso. No se puede permitir perder un pibe más. No, pero aparte es devastador. Porque aparte tenemos... Sí, 2 cositas. Y después una perlita que me dijeron de Chacarita y Milei, te digo, para que termine. Fue arquero de chiquito de Chacarita. Mira vos, me dijo Gonzalo, ¿de verdad o no? ¿Atajaste Chacarita? ¿Para qué tengo una sorpresa para Milei también? No, lo que digo es cortito es,
no solamente es la muerte por adictos, sino convertir a los pibes criados en la marginalidad estructural de un país que tiene hace 40 años 30% promedio de pobres, como soldados y convertirlos en delincuentes con acceso a las armas y a las drogas. Los convertimos en pibes bomba. Tenemos más de miles de pibes bomba en las villas dispuestos a todo sin futuro y el narco va y los capta porque el Estado no entra si no es en su fase represiva. Digo, hay que atacar el narcomenudeo por fuera de atacar los grandes cargamentos porque si no vamos a estar en problemas de seguridad pública y de salud pública. Muchas gracias a todos. Gracias Moni por tenerte. Gracias. Como siempre un placer. Más allá de cualquier tipo de ida y vuelta de chicana. No, me divertí. Sabes que sos muy respetada por mí. Le va a mandar a ni una menos a... No, qué foto para una peluquería ustedes dos. Mirá, escuchá. Se funde. Se funde. No, al contrario. Porque no vamos, o sea, gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. Para que ya vamos. Sí, estamos acá, es como es la vecindad del Chavo esto ya. Pará, Milei, no te vayas que tengo una foto para vos. Pará, un parecido tengo, pará. A ver, ¿tenemos la foto de Milei? Ponela. Me la mandaron a ti a Twitter. No. Separados al nacer con Benny Hill. ¿Qué Benny Hill? ¿Te lo han dicho 1000 veces o no? Sí, digamos, me dicen un montón de cosas. Miguel Mateo. No tengo más, o sea... Simon Le Bon. Benny Hill. El de la naranja mecánica. Claro, qué película. Sí. Gracias, Milei, por estar con nosotros. No, por favor, un placer. Gracias. Te pon la musiquita de Benny Hill. ¿Se acuerdan de Benny Hill? Qué capo. Qué capo, por favor, si nos habrá hecho reír. Chicos, por favor, que nos estamos yendo. Gracias, Liguria, como siempre, impecable la ropa. Gracias, Relojes Poli, buenísimo el reloj. ¿Cómo le pasaron bien? Muy bien. Impecable, mucho invitado, muchas muy divertido. Cosas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana pegaditos al Noti en América, como siempre, todas las voces, todas intratables. Gracias, compañero. Compañero. Hasta mañana. Pasen lindo, disfruten. Buenas noches.